El mazo golpeó la madera con un sonido que rompió el silencio como un disparo. En la sala 4B, el aire no solo estaba viciado, estaba cargado de olor a cera de piso barata y mentiras caras. Creyeron que era un caso cerrado. Un chico negro de 17 años, una bolsa de heroína y 2 oficiales condecorados, jurando sobre la Biblia que lo vieron tirarla. Estaban allí sentados, con sus uniformes azules planchados, sonriendo con suficiencia, creyéndose los cazadores. No sabían que el hombre sentado tranquilamente en la última fila. El padre al que no se habían molestado en investigar sus antecedentes no era solo un padre indefenso. Era el lobo, y los había estado cazando durante meses. Esta es la historia de cómo un sistema corrupto eligió a la víctima equivocada y la justicia catastrófica que le siguió. La narración no comienza en la sala del tribunal, sino con el silencio que precede a la tormenta. Thanos Sterling estaba sentado en la mesa del acusado, con una postura rígida. Tenía 17 años y vestía un traje que le quedaba demasiado perfecto para el gusto de un defensor público. Aunque su abogada, una habitual designada por el tribunal llamada Sarah Jenkins, le había dicho que simplemente mostrara respeto. Thanos no necesitaba que se lo dijeran. Había crecido en un hogar donde el respeto era la moneda de cambio, pero el silencio era el arma predilecta. Al otro lado del pasillo, el agente Ray Thorne estaba sentado con las piernas abiertas, mascando chicle con una arrogancia lenta y rítmica. Thorne era una leyenda en la comisaría cuarta. Un monstruo callejero con un cuello tan grueso como una boca de incendios y una taza de condenas que hacía salivar al fiscal. A su lado estaba su compañero, el agente Bill Gentry, un hombre más joven de mirada inquieta que parecía estar intentando recordar un guión. El cargo era posesión con intención de distribuir, un delito lo suficientemente grave como para enterrar la beca de Thanos para Stanford, incluso antes de comprar las sábanas de su dormitorio. Todos de pie, dijo el alguacil con voz monótona. La jueza Elena Rotova irrumpió. Era una jurista sensata conocida por apoyar a la policía. Thorne le dio un codazo a Gentry, con una sutil sonrisa burlona en los labios. Lo habían hecho cientos de veces. Este era su teatro, pero no miraban al fondo de la sala. En la última fila, sentado solo cerca de las pesadas puertas de roble, había un hombre con un traje gris carbón. Era calvo, con la piel color obsidiana profunda, y ojos que no parpadeaban con la frecuencia suficiente para sentirse cómodo. Sostenía un cuaderno, pero no estaba escribiendo. Estaba observando el cuello de Ray Thorne. Estaba observando cómo Gentry tamborileaba con los dedos sobre su rodilla. Era David Sterling. Para los agentes que lo arrestaron, solo era el padre ausente que había llegado demasiado tarde. No habían verificado sus matrículas. No habían verificado su número de la seguridad social. Habían asumido, basándose en el código postal donde detuvieron a Thanos, que el padre no era nadie. Ese fue el primer error. El fiscal Vance, un hombre cuyas entradas se desvanecían más rápido que su moral, se puso de pie. Su señoría, la fiscalía probará que la noche del 14 de noviembre, el acusado Thanos Sterling fue encontrado en posesión de 50 gramos de heroína durante una parada de tráfico. Tenemos las imágenes de la cámara del coche. Tenemos las drogas. Y tenemos el testimonio jurado de 2 de los mejores de esta ciudad. Hizo un gesto solemne hacia Thorne y Gentry. Thorne asintió. La imagen de un servicio humilde. Sarah Jenkins defendió a la defensa. Parecía cansada. Tenía 50 casos sobre su escritorio. Y aunque Thanos le caía bien, le había aconsejado que aceptara el acuerdo con la fiscalía. Libertad condicional. Servicio comunitario. Una mancha en su expediente, pero no iría a prisión. Thanos se había negado. David Sterling le había dicho que se negara. La defensa alega, dijo Sarah, con la voz ligeramente temblorosa bajo la mirada de Thorne, que la evidencia fue plantada, que se trató de una detención selectiva basada en la discriminación racial, y que los oficiales en cuestión tienen antecedentes de inventar causa probable.
La jueza Rosta suspiró, quitándose las gafas. Udless Jenkins, revisamos esto todas las semanas. Que la policía lo haya plantado es una acusación grave. Espero que tenga más que la palabra de su cliente. La tenemos, dijo Sarah, aunque parecía insegura. Miró de reojo a David Sterling. Él asintió imperceptiblemente. El juicio comenzó con el oficial Thorne subiendo al estrado. Se acercó con su característico porte policial, colocando la mano sobre la Biblia como si fuera el propietario de los derechos de autor. Oficial Thorne, comenzó el fiscal Vance. Explíquenos la noche del 14 de noviembre. Thorne se inclinó hacia el micrófono. El oficial Gentry y yo estábamos patrullando en el Distrito Oeste, una zona de mucho tráfico. Observamos un Audi A6 del 2022 que se desviaba bruscamente sobre la doble línea amarilla. Conducción errática. Iniciamos el control. ¿Y qué pasó después? El conductor estaba nervioso. Thorne mintió con fluidez, con un ritmo ensayado, combativo. Se negó a bajar la ventanilla. Cuando por fin lo hizo, percibí un fuerte olor a narcóticos. Un olor a vinagre típico de la heroína. Le pedí que saliera. Se abalanzó hacia la guantera. Por mi seguridad, saqué mi arma y lo saqué. Fue entonces cuando encontramos la bolsita debajo del asiento del copiloto. En la galería, la mano de David Sterling se apretó sobre su bolígrafo. Recordó la llamada desde la celda. Recordó la voz de Thanos, temblorosa, pero intentando ser valiente. Papá, no lo hice. Lo juro. Se rieron de mí. Me preguntaron de quién era el coche que había robado. La sala permaneció en silencio, asimilando la mentira. Era una historia perfecta. Los bordes irregulares de la realidad se habían suavizado hasta convertirse en una narrativa suave y convincente. Sarah Jenkins se puso de pie para el contrainterrogatorio. Agente Thorne, usted dijo que se desvió. Así es. La grabación de la cámara del tablero proporcionada a la defensa comienza después de encender las luces. ¿Dónde está la grabación del viraje? Thorne se encogió de hombros. Fallo técnico. El buffer no guardó los 30 segundos anteriores. Equipo viejo. Hemos solicitado mejoras. Conveniente, murmuró Sarah. Protesto, ladró Vance. Confirmado, dijo el juez Rosto con severidad. Cuidado, abogado. Sarah se recompuso. Oficial Thorne, dijo que mi cliente era combativo. ¿Le golpeó? Fue verbalmente agresivo, se resistía a las órdenes. ¿Usó malas palabras? De todo. David Sterling cerró los ojos un segundo. Había entrenado a Thanos desde que tenía 5 años. Señor. Sí, señor. No, señor. Thanos había estado en el Rox juvenil. Era el capitán del equipo de debate. No soltó palabrotas, no perdió el control. Thorne estaba pintando una caricatura, un estereotipo que el jurado, mayoritariamente blanco y de mediana edad, digeriría fácilmente. No más preguntas, dijo Sarah, derrotada. Al bajar, Thorne pasó junto a la mesa de la defensa, miró a Thanos y le guiñó un ojo. Fue rápido, casi invisible. Pero Thanos lo vio, y David también. Ese guiño selló el destino de Thorne. Simplemente aún no lo sabía. El segundo día del juicio, el oficial Bill Gentry subió al estrado. Gentry era el punto débil. David Sterling lo sabía porque tenía los registros financieros de Gentry en el maletín a sus pies. Sabía que Gentry llevaba 3 meses de retraso en su hipoteca. Sabía que Gentry tenía un problema de ludopatía en el casino del barco fluvial. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, como plantar drogas para cumplir con la cuota de arrestos de un sargento que prometió pagar horas extras. Oficial Gentry, preguntó Sarah Jenkins, desde otro ángulo. Vio a Thanos Sterling colocar las drogas debajo del asiento. Gentry se humedeció los labios. Miró a Thorne, que estaba sentado en la primera fila, con los brazos cruzados, fulminando con la mirada a su compañero. Sigue el guión,
decían los ojos de Thorne. Vi un movimiento febril, dijo Gentry con la voz entrecortada. Se agachó. ¿Viste la droga en su mano? Estaba oscuro, pero el movimiento indicaba que estaba guardando contrabando. Oficial Gentry, insistió Sarah, mirando una nota que David le había pasado durante el recreo. ¿Es habitual apagar la cámara corporal durante un registro? Gentry se quedó paralizado. Mi cámara. Se agotó la batería. Se agotó la batería. Repitió Sarah. Justo en el momento en que encuentras la droga, ocurre. ¿Sucede a menudo? No llevo la cuenta. Sí, dijo Sarah, con la voz cada vez más fuerte. Según los registros de la comisaría, su cámara corporal ha fallado en 14 arrestos distintos durante los últimos 6 meses. En todos esos casos se encontraron narcóticos y se incautó dinero. «¡Objeción relevante!», gritó Vance, poniéndose de pie. «Estamos litigando este caso, no los problemas informáticos de la gente». «Se trata de credibilidad, señoría», argumentó Sarah. «Lo permitiré, pero no lo diga en voz alta». La jueza Rostova dictaminó mirando a Gentry con una curiosidad renovada. Gentry estaba sudando. Se secó la frente. «Mira, el equipo se rompe. Estamos ahí fuera arriesgando nuestras vidas. ¿Y me preguntas por las baterías? No, agente Gentry. Estoy preguntando por la verdad». Sarah se sentó. Sintió que había ganado un punto. Pero en un tribunal corrupto, los puntos no importaban. Solo importaba el golpe de gracia. La fiscalía descansó. Era hora de la defensa. «Su señoría», dijo Sarah. La defensa llama a David Sterling. Una oleada de confusión recorrió la sala. Normalmente los padres testifican sobre el carácter. Es un buen chico. Va a la iglesia. Era una prueba blanda. Thorne puso los ojos en blanco y se recostó para revisar su teléfono. David se levantó. Se abotonó la chaqueta. Caminó hacia el estrado, no como un padre angustiado, sino como un soldado marchando a una reunión informativa. Prestó juramento con una voz profunda y barítona que resonó contra los paneles de madera. «Di tu nombre y ocupación para que conste», dijo Sarah. «David Thanos Sterling», dijo. Hizo una pausa. Miró directamente a Ray Thorne. «Soy el subdirector de la División de Asuntos Internos del FBI, especializado en corrupción pública y mala conducta policial». El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de todo el oxígeno siendo absorbido por la habitación. Thorne dejó de masticar chicle. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico. El fiscal Vance parecía haberse tragado un avispón vivo. Se puso de pie apresuradamente. «Protesto». Esto no se reveló. El señor Sterling fue incluido como testigo de carácter. Sarah dijo con calma. «Su ocupación forma parte de su carácter». La jueza Rosto se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos como platos. «Anulado». «Continúe». Sarah hizo la pregunta que David le había instruido. «Señor Sterling, ¿sabía usted del arresto de su hijo la noche del 14 de noviembre? Sí. ¿Fue a la comisaría? No. ¿Por qué no? David volvió la mirada hacia el jurado. Porque si hubiera ido allí y mostrado mi placa, habrían dejado ir a Thanos. Habrían retirado los cargos para borrar sus huellas. Pero el agente Thorne y el agente Gentry seguirían en la calle. Le harían esto al hijo de otra persona la semana que viene. Alguien que no tenía un padre como yo. Hizo una pausa, asimilando el peso de aquello. Así que le dije a mi hijo que se callara. Le dije que confiara en mí, e inicié una investigación federal contra la unidad de narcóticos de la comisaría cuarta. ¿Y qué encontró, director Sterling? ¡Protesto!, gritó Vance poniéndose morado. Este es un juicio por posesión, no un gran jurado por mala conducta policial. Esto es muy irregular. Esto afecta a la integridad de la evidencia, gritó Sarah. Lo oiré. La jueza Rosto golpeó con su mazo. Miró a David. ¿Qué encontró?
David metió la mano en el bolsillo interior, un movimiento que hizo estremecer al alguacil, y sacó una pequeña memoria USB cifrada. Lo que descubrí, dijo David con frialdad, es que el fallo en la cámara del coche del agente Thorne no existe. El sistema guarda una copia de seguridad en el servidor en la nube, que es propiedad federal, ya que la subvención para las cámaras provino del Departamento de Justicia. Tengo las imágenes. Tengo el audio y la grabación del dispositivo de escucha que coloqué en la patrulla del agente Gentry 3 semanas antes de que arrestaran a mi hijo. Thorne estaba pálido como la ceniza húmeda. Miró hacia la salida, pero el alguacil se había movido para bloquear la puerta. «Ponlo», ordenó la jueza Rostova. Sara tomó el disco duro y lo conectó al portátil del tribunal. Las grandes pantallas de la pared cobraron vida. El video mostraba el interior del coche patrulla. Era de noche. Thorne y Gentry estaban sentados en un aparcamiento. La voz de Thorne en la grabación. «Nos falta para la factura mensual de la recogida. El sargento nos va a dar la lata». La voz de Gentry. «No puedo con otra planta, Ray. Estoy temblando». Thorne. «¡Cállate! Mira ese Audi. Bonitas llantas. Seguramente es el hijo de algún comerciante». Lo detenemos. Tiramos la bolsa. Incautamos el coche. Podemos subastar las piezas o quedarnos con el dinero si lleva. Dinero fácil. Gentry. ¿Y si está limpio? Thorne. Nunca están limpios cuando termino con ellos. El video se cortó por completo. Se encendieron las luces. El Audi se detuvo perfectamente. No hubo ningún viraje. La sala observó con horror cómo Thorne se acercó a la ventana. Destrozó la luz trasera con el bate antes de que la cámara lo captara y luego gritó: «¡Se resiste!». Entonces apareció la imagen más nítida de todas. Thorne metió la mano en su chaleco, sacó una pequeña bolsa de plástico y la deslizó debajo del asiento del conductor mientras Gentry sujetaba a Thanos. El video terminó. El silencio en la sala ya no era pesado, era eléctrico. Era la sensación de una guillotina flotando en la cima de la pista. David Sterling miró a Thorne. Thorne estaba desplomado en su silla, su arrogancia disuelta en un charco de terror. «Oficial Thorne», dijo David, desde el estrado, rompiendo el protocolo con una voz que sonaba como el mismísimo día del juicio. «Tiene derecho a guardar silencio, pero le sugiero que empiece a hablar». El video se congeló en las pantallas de la sala. Una imagen congelada de la mano del oficial Ray Thorne, deslizando la bolsita de heroína bajo el asiento del coche de Thanos. La imagen pixelada estaba granulada, pero para todos en la sala 4B, parecía un retrato de la condenación en alta definición. Durante 3 segundos, nadie respiró. El aire acondicionado emitió un zumbido sordo que parecía una cuenta regresiva. Entonces, la presa se rompió. «Esto es un invento», Thorne rugió, poniéndose de pie de un salto. La repentina violencia de su movimiento hizo que su silla se estrellara contra la barandilla. «Ese video está manipulado, es una falsificación. Nunca había visto esa grabación en mi vida». La jueza Rostova golpeó el mazo no una, sino 3 veces, con un sonido crepitante como el de un disparo de pistola. «Siéntese, agente Thorne. Siéntese de inmediato». «Está mintiendo». Thorne señaló con un dedo tembloroso a David Sterling. «Es un agente federal. Manipulan datos. No se puede confiar en él». El fiscal Vance ya estaba en movimiento. Era un animal político, un superviviente. Vio cómo el barco se hundía y no iba a subirse a él. Empezó a meter papeles frenéticamente en su maletín, alejándose de la mesa de la defensa. «Su señoría», balbuceó Vance, elevando la voz una octava. El Estado desconocía esta prueba. Si este material es auténtico, la Fiscalía solicita la desestimación inmediata de todos los cargos contra Thanos Sterling. Despedida con prejuicios, Sarah Jenkins gritó con una voz resonante, llena de una reivindicación que había esperado 10 años. «Y quiero sanciones inmediatas contra la Fiscalía por llevar esta situación a juicio».
David Sterling permaneció en el estrado. No se había movido. No se inmutó ante el arrebato de Thorne. Simplemente observó su rostro, una máscara de piedra. Era el ojo del huracán. Baliv. La jueza Rostova gritó, apuntando con su mazo a Thorne. «Detengan al agente Thorne ahora mismo». Los dos alguaciles, que habían compartido café y donas con Thorne durante años, dudaron una fracción de segundo. El muro azul del silencio era espeso, una fortaleza construida sobre la protección mutua. Pero al mirar la pantalla, al ver la prueba irrefutable de una trampa, el muro se derrumbó. El capataz mayor, un hombre corpulento llamado Miller, dio un paso al frente. «Ray, manos a la espalda. No me toques, Miller». Thorne gruñó, llevando la mano instintivamente hacia su arma reglamentaria. La voz de David Sterling interrumpió el ruido. No era ruidoso, pero tenía una autoridad que paralizó a todos. «Thorne, mira al fondo de la sala». Thorne se quedó paralizado. Volvió la cabeza. Las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron de par en par. 6 hombres con cazadoras estampadas con las brillantes letras amarillas del FBI entraron. Avanzaban con armas tácticas de precisión, enfundadas, pero con las manos preparadas. «Ray Thorne», dijo David, bajando del estrado, «queda arrestado por conspiración para privar de derechos civiles, perjurio, obstrucción de la justicia y falsificación de registros federales». Y como portaba un arma de fuego al cometer estos delitos, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 25 años. El rostro de Thorne se desdibujó. La arrogancia, la imagen de monstruo callejero, todo se evaporó. Parecía pequeño. Parecía lo que era. Un matón que finalmente había buscado una pelea que no podía ganar. Mientras el agente del FBI rodeaba a Thorne, esposándolo con bridas, su compañero, el oficial Gentry, comenzó a hiperventilar. Estaba sentado a la mesa, agarrándose el pecho, con la mirada recorriendo la sala como una rata atrapada. «No quería hacerlo», gritó Gentry con lágrimas en los ojos. «Me hizo sentir mal. Me obligó a hacerlo». «Tengo familia». «Guárdalo para el acuerdo, Gentry», dijo David con frialdad mientras pasaba junto a la mesa de la defensa. No se detuvo a mirar a los policías corruptos. Caminó directo hacia su hijo. Thanos estaba de pie. El miedo que había vivido en sus ojos durante meses había desaparecido, reemplazado por asombro. Miró a su padre. El padre que cortaba el césped los domingos y se quejaba del termostato, y vio a un extraño peligroso y poderoso que lo amaba lo suficiente como para quemar el mundo. «Papá», susurró Thanos. David puso una mano sobre el hombro de su hijo. El toque fue suave, un marcado contraste con la violencia que los rodeaba. «Se acabó, hijo. Vámonos a casa, señor Sterling», gritó la jueza Rostova con voz temblorosa. «No puede irse sin más. Tenemos procedimientos». David volvió a la tribuna. «Con el debido respeto, Su Señoría, mi hijo ya no es el acusado. Es víctima y testigo clave en un caso federal rico. Lo pongo bajo custodia preventiva. Si tiene algún problema con eso, puede consultarlo con el fiscal general. Está esperando mi llamada». No esperó permiso. Guió a Thanos a través de la puerta, pasando al fiscal atónito, a la nobleza llorosa y a Thorne, a quien sacaban a rastras, pataleando y gritando, mientras caminaban por el pasillo central, con la galería de la sala llena de miembros de la comunidad que habían acudido a apoyarlo. Thanos estalló en cólera. No fueron aplausos. Fue un rugido de liberación, de ira, de validación, de ver lo imposible suceder. Pero al llegar a la puerta, David se acercó a Thanos. «No celebres todavía», susurró. «Thor y Gentry eran solo soldados. Aún tenemos que atrapar al general». El general era el sargento Vic Kowalski. En la sala de interrogatorios de la oficina de campo del FBI, el aire era frío y estéril. El oficial Bill Gentry estaba sentado en una mesa de metal, con un vaso de papel con agua tibia frente a él. Ya no era policía,
Era un soplón al acecho. David Sterling estaba al otro lado del cristal, observando a Gentry temblar. Junto a David estaba la agente especial María Rodríguez, su compañera en asuntos internos. «Está a punto de quebrarse», dijo Rodríguez, cruzándose de brazos. «Le aterra la población general. ¿Sabe lo que les pasa a los policías en prisión? Bien», dijo David. «Déjenlo que se calme otros 10 minutos. Quiero que piense en cada arresto que fingió. Quiero que piense en la desaparición de su pensión». Dentro de la habitación, Gentry se tapó la cabeza con las manos. David abrió la puerta y entró. No se sentó. Tiró una carpeta sobre la mesa. Se deslizó por la superficie metálica y golpeó el brazo de Gentry. «Ese es tu historial financiero, Bill», dijo David. «Deudas de juego, 30,000 al barco fluvial. Otros 15 a un tiburón solitario en Jersey. Te estabas ahogando». Gentry levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Necesitaba el dinero. «Me amenazaron las piernas. Así que vendiste la vida de la gente», dijo David, con la voz vacía de compasión. «Les pusiste drogas a chicos como Thanos para poder confiscar sus coches, su dinero y dividir las ganancias bajo las leyes de decomiso de bienes. Es una estafa, una extorsión legalizada». «No fue idea mía», soltó Gentry. «Fue Kowalski. Sargento Kowalski». Ahí estaba, el nombre que David llevaba 6 meses buscando. «Háblame de Kowalski», dijo David sacando una silla y sentándose. «Y no te olvides de nada. Si me mientes una vez cerrado el trato, me aseguraré de que compartas celda con los pandilleros que encarcelaste». Gentry tragó saliva con dificultad. «Kowalski dirige la unidad como una mafia. Tiene una cuota de arrestos, de ingresos. En cada turno tenemos que traer al menos 5,000 en bienes incautados. Si no, nos ponen en el turno de noche solo en los complejos residenciales. O peor. Él tiene trapos sucios de todos. Si intentas transferirte, filtra información. Te arruina. Lo llama la póliza de seguro». David se inclinó. «¿Dónde guarda esta póliza de seguro?» Gentry dudó. Este era el punto de no retorno. Renunciar a un compañero era una cosa. Renunciar al jefe era una sentencia de muerte en su mundo. «Bill», dijo David en voz baja. «Thorne ya está en una celda al final del pasillo. ¿Quién crees que hablará primero, él o tú? El primero que me dé la ubicación se lleva la inmunidad. El segundo, 20 años». El pánico se apoderó de los ojos de Gentry. «Tiene una caja fuerte, no en la comisaría sino en su cabaña, en el lago George, bajo el suelo del dormitorio principal. Allí guarda el libro de cuentas. ¿Quién pagó qué, quién plantó qué y las grabaciones? Nos graba cuando registramos el dinero». David se levantó de inmediato. Eso era lo que necesitaba. Se giró hacia el espejo. «Rodríguez, consigue una orden judicial para la propiedad de Lake George. Prepara al equipo táctico». Nos movemos en 2 horas. Mientras David se dirigía a la puerta, Gentry gritó: «¡Espera! ¿Y yo? ¿Estoy a salvo?» David detuvo la mano en el pomo de la puerta. Volvió a mirar al patético hombre que temblaba en la silla. «Estás a salvo de Kowalski», dijo David, «pero nunca estarás a salvo de ti mismo, Bill. Incriminaste a mi hijo. Casi le arruinaste la vida. La ley dice que tengo que hacerte un trato para conseguir el pez gordo. Pero no pienses ni por un segundo que te perdono». Cerró la puerta de golpe, dejando a Gentry solo con sus fantasmas. De vuelta en la oficina del FBI, la oficina bullía. La detención de un sargento de policía era un asunto de gran importancia. Era dinamita política. El comisario ya estaba al teléfono con el director exigiendo explicaciones. David ignoró la política. Estaba concentrado en la búsqueda. «Rodríguez», ladró. «¿Cuál es la situación de Kowalski?» «Está de servicio». Rodríguez respondió, mirando su monitor. El GPS de su patrulla lo ubica en la comisaría número 4. No se ha movido en 1 hora. «Lo sabe», dijo David, con una oscura comprensión.
Thorne lleva 3 horas detenido. Alguien lo filtró. Alguien le avisó a Kowalski. Si sabe que va a huir, dijo Rodríguez, o va a destruir las pruebas. No, dijo David, comprobando su arma. Kowalski es arrogante. Lleva 20 años gobernando esta ciudad. No cree que nadie lo pueda tocar. No va a huir. Se está fortificando. David agarró su chaleco táctico. No vamos a la cabaña primero. Envía un equipo B a asegurar la casa del lago. El equipo A me acompaña a la comisaría. Lo arrestaremos en su propia casa. La comisaría de la cuarta comisaría era una fortaleza de ladrillo rojo y ventanas enrejadas. Se suponía que era un santuario de seguridad. Esta noche era un crimen, así que la escena del crimen. Un convoy de 4 camionetas negras del FBI se detuvo frente a la comisaría. Luces azules y rojas destellaron, reflejándose en el pavimento mojado. David Sterling descendió del vehículo que encabezaba la operación. Vestía su equipo táctico completo, ahora agente del FBI, con una insignia amarilla sobre el pecho. Sostenía un fusil de asalto, con la culata presionada contra el hombro. «Perímetro asegurado», gritó un agente. «Que nadie entre ni salga», ordenó David. Subió las escaleras, flanqueado por 10 agentes fuertemente armados. El sargento de recepción, un hombre mayor llamado Ali, levantó la vista de su café y abrió mucho los ojos al ver a los agentes federales irrumpir por las puertas. «¡Ay, ay! ¡No pueden entrar aquí sin más!», gritó O'Malley poniéndose de pie. «¡Orden federal!», gritó David, levantando el papel. «Aléjense del escritorio. O'Malley, pongan las manos donde pueda verlas». La estación quedó en silencio. Los agentes en la zona de espera se quedaron paralizados. Los civiles que esperaban para presentar informes se agacharon bajo los bancos. Esto era inaudito. Azul sobre azul. David no se detuvo. Sabía dónde estaba la oficina de Kowalski. Piso superior, oficina de la esquina. Recorrieron el bullpen. «Agentes federales, quédense en sus escritorios». «¡Manos fuera de sus armas!», gritó Rodríguez. La mayoría de los policías obedecieron de inmediato. Estaban confundidos, asustados. Vieron la gran potencia de fuego y la mirada en los ojos de David Sterling. David llegó a las escaleras y las subió de 2 en 2. Llegó a la pesada puerta de vidrio esmerilado con el letrero «Sargento Vo Kowalski Narcóticos». La puerta estaba cerrada. «Brecha», ordenó David. Un agente con un ariete se adelantó. ¡Crack! La cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe. Pero la oficina estaba vacía. La ventana estaba abierta. Las cortinas ondeaban con el frío viento nocturno. «¡Se fue!», gritó Rodríguez, corriendo hacia la ventana. «¡Fuego! ¡Escape!», maldijo David. Corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. 3 pisos más abajo, una figura con una chaqueta oscura corría por el callejón hacia una patrulla aparcada y sin distintivos. «¡Se está escapando!», gritó David por la radio. El objetivo se desplaza por el callejón norte. David no esperó al equipo. Salió por la escalera de incendios. El metal chirrió bajo sus botas al bajar rápidamente, saltando escalones, con la adrenalina inundándole el cuerpo. Abajo, Kowalski llegó al coche. Buscó torpemente las llaves y miró hacia arriba. Vio a David. Sus miradas se cruzaron un instante. Kowalski, un hombre de bigote espeso y ojos como monedas frías, hizo una mueca de desprecio. Abrió la puerta y se subió de un salto. David cayó al suelo justo cuando el motor rugía al arrancar. Las llantas del coche chirriaron y expulsaron una nube de humo mientras Kowalski metía la reversa bruscamente, con la intención de aplastar a David contra el muro de la comisaría. David rodó hacia la izquierda. El retrovisor del coche le dio en la cabeza por centímetros. El coche se estrelló contra un contenedor de basura, destrozando el parachoques trasero. Kowalski aceleró y salió del callejón a toda velocidad. «¡Necesito un vehículo!», gritó David por el comunicador. Rodríguez dobló la esquina con la puerta del copiloto ya abierta. «¡Sube!»,
David se metió en el vehículo en marcha. «No lo pierdas, María, yo nunca los pierdo», dijo entre dientes, pisando a fondo el acelerador. La persecución había comenzado. Recorrieron las calles de la ciudad a toda velocidad, sorteando el tráfico. Kowalski conducía como un loco, saltándose semáforos en rojo, subiendo por las aceras. No iba hacia la autopista, iba hacia el distrito industrial, hacia los muelles. «¿A dónde va?», preguntó Rodríguez, forcejeando con el volante al tomar una curva cerrada. «No intenta irse de la ciudad», dijo David, mirando el rastreador GPS en el tablero. «Intenta llegar a la evidencia antes que nosotros. Debe haber movido el libro de contabilidad. Dijiste que estaba en la casa del lago». Gentry pensó que sí, dijo David, pero Kowalski está paranoico. Lo movió. «Va al depósito de autos». David se dio cuenta. Al depósito de autos. Ahí guardaban los coches confiscados antes de la subasta. Escondió el dinero y los archivos en uno de los coches confiscados. David dijo: «Un coche que nadie miraría porque ya está bajo custodia policial. Es una maravilla y lo va a quemar», concluyó Rodríguez. «Pisa ya», dijo David, cargando un cargador nuevo. «Si quema ese coche, el caso contra todo el departamento se desvanece. Podemos atrapar a Thorne y Gentry, pero Kowalski sale ileso». Más adelante, se alzaba la valla metálica del depósito municipal. El coche de Kowalski se estrelló contra la puerta, haciendo saltar chispas. Rodríguez siguió la camioneta, rebotando violentamente sobre la grava irregular. Vieron cómo el coche de Kowalski derrapaba hasta detenerse cerca de una hilera de sedanes aplastados. Kowalski saltó del coche con un bidón rojo de gasolina. Corría hacia un Honda Civic destartalado al final de la fila. «¡Alto!», gritó David, asomándose por la ventanilla. Kowalski no se detuvo. Empezó a rociar el Civic con gasolina. Sacó una bengala. La camioneta se detuvo con un chirrido a 30 metros. David saltó, levantando el rifle. «¡Agente federal, suéltete la bengala!», gritó David. Kowalski se giró. La luz roja de la bengala le iluminó el rostro. Sonreía, una sonrisa cruel y desesperada. «¿Crees que ganaste, Sterling?», gritó Kowalski por encima del viento. «¿Crees que puedes acabar con la hermandad? No eres nada. Solo eres un traficante de papeles. Soy el padre del chico al que incriminaste». David rugió, acercándose, con la puntería firme. «Suéltala. Arde en el infierno». Kowalski espetó. Echó el brazo hacia atrás para lanzar la bengala al coche empapado de gasolina. ¡Pum! El disparo no salió de David. Salió de las sombras de la oficina del aparcamiento de Immon. Kowalski gritó, dejando caer la bengala. Rodó inofensiva sobre la grava mojada, chisporroteando antes de alcanzar la gasolina. Kowalski se agarró el hombro. Giró y cayó de rodillas. De entre las sombras, una figura emergió, bajando una pistola humeante. Era el oficial Gentry. David bajó el rifle, aturdido. «Gentry». Gentry avanzó, con el rostro pálido, lleno de lágrimas y la mugre de las mejillas. Los había seguido. O tal vez siempre había sabido que ese era el lugar. «Te lo dije», susurró Gentry con voz temblorosa. «Te dije que quería estar a salvo de él». Gentry miró al sargento ensangrentado, luego a David. «¿Sigue vigente el trato?», preguntó Gentry dejando caer el arma. David miró la bengala que chisporroteaba en el suelo. Miró el coche lleno de pruebas que desmantelarían toda la red corrupta. «Sí», dijo David, acercándose para apartar la bengala de una patada. «El trato es bueno. Espósenlo». Mientras las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose al estacionamiento, David se dirigió al Honda Civic. Abrió el maletero. Dentro, apilados en filas ordenadas, había libros de contabilidad, discos duros y fajos de billetes envueltos con gomas elásticas. Millones de dólares. David sacó su teléfono. Llamó a Thanos. «Papá», respondió Thanos al primer tono. «Listo».
dijo David, mirando el horizonte de la ciudad. Tenemos al general. El juicio del sargento Vic Kowalski no se celebró en el polvoriento tribunal municipal donde Thanos casi perdió su futuro. Se celebró en el Tribunal Federal de Distrito, un edificio de mármol y caoba que parecía menos un tribunal y más una tumba para los malvados. La póliza de seguro, el conjunto de documentos encontrado en el maletero del Honda Civic, había detonado como una bomba nuclear en el panorama político de la ciudad. No solo incluía dinero del narcotráfico, enumeraba sobornos, donaciones de campaña y pagos de hipotecas para casas de vacaciones en los Hamptons. David Sterling estaba sentado en primera fila, con Thanos a su lado. Observaron cómo la fiscal federal, Elena Sharp, conocida por cazar políticos corruptos por deporte, exponía el caso. El acusado, dijo Sharp, señalando a Kowalski, quien vestía un mono naranja, con el bigote afeitado y parecía un globo desinflado, no solo dirigía una red de narcóticos. Dirigía un gobierno en la sombra. Proyectó una página del libro de contabilidad en la pantalla. Era una lista de nombres y cantidades en dólares. Entrada: $412. Sharp leyó: $5,000. Pago semanal. El destinatario, el Gabul. Un murmullo recorrió la sala. Hemos cotejado estos pagos, continuó Sharp con su voz penetrante en la sala, con las cuentas bancarias de la honorable jueza Elena Rostova. La sala del tribunal estalló, los periodistas tecleando frenéticamente en sus portátiles. La jueza Rostova, la mujer que se burló de Sarah Jenkins e intentó llevar a Thanos a prisión, había sido arrestada esa mañana. Estaba en una celda, cambiando su bata negra por un mono, pero Sharp no había terminado. Entrada $510,000, anticipo mensual. El beneficiario, la demanda. Sharp se giró hacia la mesa de la defensa, pero no miraba al abogado de Kowalski. Miraba directamente a la galería, al fiscal de distrito Vance, quien había tenido la insensatez de presentarse para defender el Estado de Derecho. Señor Vance, dijo Sharp rompiendo el protocolo. El FBI lo espera en el vestíbulo. El rostro de Vance palideció. Se levantó, derribando su silla, e intentó abrirse paso a empujones por el pasillo. Los flashes de las cámaras destellaron cegadores, mientras los agentes lo esperaban en la puerta, esposándolo frente a la misma prensa a la que solía cortejar. El karma duro no solo lo golpeaba, lo aplastaba. Cuando le llegó el turno a Thanos de testificar, no necesitó la mano de su padre sobre su hombro. Caminó hacia el estrado, un joven forjado en el fuego. Preguntó el abogado defensor del señor Sterling Kowalski, intentando un desesperado Ave María. Afirma que no sabía que había drogas en su coche. ¿Pero no es cierto que te relacionas con pandilleros conocidos? Thanos se acercó al micrófono. Me relaciono con el equipo de debate. Me relaciono con el club de ajedrez. Los únicos pandilleros que he conocido llevaban placas y estaban sentados en la patrulla de tu cliente. El jurado se rió. No era una risa burlona. Era una risa de acuerdo. El abogado defensor se sentó derrotado. Kowalski subió al estrado en su propia defensa, un último acto de arrogancia. Intentó alegar que era un agente encubierto, que el dinero era para un fondo de operaciones encubiertas. Yo mantenía las calles seguras, gritó Kowalski con el rostro enfurecido. Hice lo que debía ser amable, más vale que se haga. Ustedes duermen tranquilos en sus camas porque hombres rudos como yo estamos listos para ejercer la violencia en su nombre. No necesitamos protección de la calle, señor Kowalski. Sharp respondió con frialdad. Necesitamos protección de usted. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpable de los 42 cargos. Crimen organizado, lavado de dinero, conspiración y privación de derechos con pretexto de la ley. Mientras se leía el veredicto, Kowalski no gritó. Simplemente miró fijamente a David Sterling. David sostuvo su mirada, con una expresión indescifrable. No sintió alegría, solo una sombría satisfacción por el restablecimiento del equilibrio. El juicio del sargento Vic Kowalski
apodado el juicio del escudo azul por la prensa nacional, no se celebró en los deslucidos juzgados municipales, manchados de café, donde había arruinado tantas vidas. Se celebró en la imponente y estéril majestuosidad del Tribunal Federal de Distrito. La sala olía a caoba y a importancia. No había alguaciles amistosos que le guiñaran el ojo. No había jueces a los que hubiera sobornado con casas de vacaciones. Solo existía la fría y dura maquinaria del gobierno de Estados Unidos, y ésta lo estaba agotando. David Sterling se sentaba en primera fila todos los días. Vestía el mismo traje gris oscuro que había usado el día que destruyó la carrera de Ray Thorne. A su lado, Thanos. El niño que había estado temblando en una celda meses atrás había desaparecido. En su lugar, un joven permanecía sentado con una quietud que inquietó al equipo de la defensa. Thanos no tomaba notas. Solo observaba, presenciando la lenta muerte del monstruo bajo su cama. La fiscalía estaba a cargo de la fiscal federal adjunta Eleyanena Sharp, una mujer cuya reputación era tan áspera como su nombre. No gritó. No se paseó de un lado a otro. Simplemente expuso los hechos como si estuviera construyendo un muro alrededor del acusado. «Damas y caballeros del jurado», dijo Sharp en los alegatos finales, mientras sus tacones repiqueteaban rítmicamente en el suelo del parque. La defensa ha intentado presentar al sargento Kowalski como un policía duro que hace un trabajo duro. Quieren hacerles creer que romper las reglas es necesario para mantener el caos a raya. Pero Vic Kowalski no estaba rompiendo las reglas. Estaba construyendo un imperio. Señaló la pantalla de proyección. Mostraba una página digitalizada de la póliza de seguro que el libro de contabilidad recuperó del maletero del Honda Civic en el depósito de vehículos. «Esto no es trabajo policial», dijo Sharp, tocando la pantalla. «Esto es contabilidad para una empresa criminal. Entrada 412, $5,000 semanales. Beneficiario: El Gabel. Hemos rastreado estos pagos a través de empresas fantasma directamente a las cuentas en el extranjero de la jueza Elena Rostova». Una exclamación colectiva recorrió la galería. Rostova, la mujer que había juzgado a los pobres de la ciudad durante una década, ya había sido inculpada. Pero al ver las cifras, el precio de la justicia era escalofriante. «Entrada 500», continuó Sharp, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. $10,000 mensuales. Beneficiario del traje que ahora sabemos que es el fiscal de distrito Vance. Kowalski, se sentó en la mesa de la defensa. Su figura, antes imponente, se encogió dentro de un traje barato. Su bigote había desaparecido, afeitado en la cárcel, dejando su rostro desnudo y suave. No miró las joyas. Contempló la mesa, entrelazando y separando las manos. Sabía que todo había terminado. La hermandad había muerto. El muro azul no solo se había agrietado. David Sterling lo había atravesado con un tanque. Cuando el jurado regresó, ni siquiera parecía cansado. Llevaban desocupados menos de 4 horas. «Culpable», leyó el presidente. «Culpable», volvió a leer. 42 veces. Extorsión, blanqueo de capitales, conspiración para distribuir narcóticos, privación de derechos bajo pretexto de la ley, obstrucción a la justicia. Cuando sonó el último anuncio de culpabilidad, Kowalski cerró los ojos. No gritó. No luchó. Simplemente se desplomó en el aire, como si lo hubieran perforado. El juez Harrison, un juez federal con ojos de piedra, miró hacia abajo desde el estrado. «Vicky Kowalski, llevabas una placa para ocultar un corazón podrido. No solo robaste dinero, robaste la fe, robaste la confianza pública y por eso no hay clemencia. 3 cadenas perpetuas consecutivas. Sin libertad condicional. La prisión de máxima seguridad». Mientras los alguaciles ponía a Kowalski de pie, este se giró. Por primera vez en el juicio, miró a la galería. Miró más allá de los periodistas, más allá de las familias llorosas de sus otras víctimas, y se encontró con la mirada de David Sterling. David no sonrió, no se regodeó.
Simplemente asintió lentamente. Jaque mate. Las consecuencias fueron devastadoras. El duro karma no se detuvo con Kowalski. Se desató en cascada por el sistema legal de la ciudad como un fuego purificador. La jueza Elena Rostova fue arrestada en su despacho. Las imágenes de cuando la sacaban esposada, aún con su toga judicial, se convirtieron en la imagen más descargada del año. Fue condenada a 15 años en una prisión federal. Sus bienes, la casa del lago, los coches de lujo y las cuentas de inversión fueron confiscados bajo las mismas leyes de decomiso de bienes civiles de las que había abusado durante años. La ironía era poética, y las ganancias se canalizaron a un fondo de defensa legal para personas indigentes. El fiscal de distrito Vance intentó llegar a un acuerdo. Ofreció nombres, fechas y lugares, pero el Eleanor Sharp no se lo creyó. «No eres testigo, Vance», le dijo. «Eres el objetivo». Recibió 12 años. Lo inhabilitaron, lo deshonraron y lo dejaron solo con su número de prisión. Y luego estaban los soldados rasos. Ray Thorne, el monstruo callejero, fue enviado a la preparatoria USP Florence. Debido a su pasado policial, no podía ser recluido en la población general. Lo habrían asesinado en 1 hora. En cambio, lo pusieron bajo custodia protectora permanente. Aislamiento. 23 horas al día en una celda de concreto con 1 hora de ejercicio en una jaula de aislamiento. El hombre que amaba dominar, controlar e intimidar, era ahora el hombre más impotente de Colorado. Pasaba los días mirando fijamente una pared vacía. El silencio de su celda era ensordecedor comparado con el rugido de las calles que solía aterrorizar. A Bill Gentry le fue un poco mejor, pero podría decirse que su alma estaba más atormentada. Gracias a su cooperación y a su papel crucial en la detención de Kowalski en el depósito municipal, su condena se redujo a 5 años. Cumplió su condena en una prisión de mínima seguridad, pero Gentry no era libre. Era un paria. Los demás policías lo odiaban por ser un soplón. Los reclusos lo odiaban por ser policía. Pasaba el tiempo en la biblioteca de la prisión leyendo libros que no entendía, intentando ahogar el recuerdo del rostro aterrorizado de Thanos Sterling en la parte trasera de su patrulla. Algún día saldría, pero nunca volvería a casa. Su esposa lo había dejado cuidando a los niños. Era un hombre sin patria. 6 meses después, el olor a carbón y adobo inundaba el patio trasero de la residencia Sterling. Era una tarde de sábado perfecta. Las sombras eran largas y perezosas. El aire se llenó de risas y tintineo de botellas. No era una fiesta multitudinaria, pero sí significativa. Sarah Jenkins estaba allí sentada en una silla de jardín, riéndose de un chiste que María Rodríguez acababa de contar. Sarah se veía diferente. Las ojeras habían desaparecido. Su traje había sido reemplazado por un vestido de verano. Ya no era solo una defensora pública. Era la concejala recién elegida del Distrito Oeste. Su programa de justicia real había arrasado en las elecciones con el 70% de los votos. Actualmente supervisaba la reestructuración completa del 4º distrito. ¿Sabes?, dijo Sarah, reclinándose y mirando al cielo. Nunca pensé que llegaría a ver este día. Pensé que estaría librando esa misma batalla perdida hasta jubilarme. Nunca perdiste a Sarah, dijo María, ofreciéndole una bebida fría. Solo te superaban en número. Ahora tienes refuerzos. María Rodríguez había sido ascendida. Ahora era la agente especial a cargo de la Unidad de Corrupción Pública. Había ocupado la antigua oficina de David, aunque bromeaba constantemente diciendo que necesitaba sanearla para librarse de su intensa energía paternal. Junto a la parrilla, Thanos volteaba hamburguesas con maestría. Se veía más sano, más fuerte. La mirada vacía del trauma había dado paso a una tranquila confianza. Llevaba una camiseta de la Universidad de Stanford. Se iba en 3 semanas. Iba a estudiar Derecho. No las quemes, le advirtió David, acercándose por detrás con una bandeja de maíz. Ya entiendo, papá. Tranquilo. Sonrió Thanos.
He estado viendo tutoriales en YouTube. Ahora soy un maestro de la parrilla. David rió entre dientes, poniendo una mano en la espalda de su hijo. Sintió la firmeza de sus músculos, la falta de tensión. Era la mayor victoria de su vida. No las condenas ni el desmantelamiento de una comisaría corrupta, sino este momento de normalidad. ¿Ya empacaste?, preguntó David sobre todo. Dijo Thanos. Mamá sigue intentando meter mantas extra en mi baúl. Cree que California es fría. Es madre. Preocuparse es su trabajo. ¿Y tú?, preguntó Thanos, volviéndose hacia su padre. ¿En qué trabajas ahora? Oí que rechazaste la oferta de dirigir la oficina regional. David miró hacia el patio. Vio a Sara, la mujer que luchaba cuando nadie más lo hacía. Vio a María, el futuro de la agencia. Vio la paz que había forjado con sus propias manos. Estoy jubilado, Thanos, dijo David en voz baja. Oficialmente, entregué mi placa y mi arma ayer. Thanos dejó de darle la vuelta a las hamburguesas. ¿En serio? ¿Eres el lobo? ¿El lobo está cansado? David sonrió, con las arrugas alrededor de los ojos. Pasé 30 años cazando malos. Me perdí muchos partidos de béisbol. Me perdí muchas cenas. No extraño nada más. ¿Y qué vas a hacer? Compré un barco, admitió David con un poco de vergüenza. Thanos se echó a reír. Un barco. Odias el agua. Yo no odio el agua. Simplemente respeto su profundidad. David se defendió, riendo también. Voy a aprender a pescar. Voy a leer libros que no sean expedientes. Y voy a visitarte en Stanford y a avergonzarte delante de tus amigos. Lo espero con ansias, dijo Thanos. Y lo decía en serio. Más tarde esa noche, mientras las luciérnagas empezaban a bailar sobre el césped, David se alejó de la fiesta. Caminó hasta el borde del porche y miró hacia la calle. Una patrulla pasó lentamente. No era amenazante. Era solo un coche. El agente que estaba dentro saludó con la mano. David le devolvió el saludo. El miedo se había ido. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño papel doblado. Era el recibo del fiador. El primer documento que recibió cuando comenzó esta pesadilla. Lo había llevado en el bolsillo todos los días durante 6 meses, como recordatorio de lo que estaba en juego. Lo miró una última vez, recordando el olor de la celda, la mirada de Raythorn, la arrogancia de Vic Kowalski. Entonces encendió una cerilla, acercó la llama a la esquina del papel y vio cómo se convertía en ceniza negra. La sostuvo hasta que el calor le rozó las yemas de los dedos, luego la dejó caer sobre el cemento, aplastando las brasas con el zapato. ¡Papá, pasteles listos!, gritó Thanos desde la puerta de la cocina. David se alejó de la calle oscura y se dirigió hacia la luz de su casa. «Ya voy», dijo. Entró y cerró la puerta, dejando que el viento dispersara las cenizas del pasado. La investigación se cerró. El caso se ganó. Y por primera vez en mucho tiempo, los buenos estaban realmente bien. Y así fue como un sistema corrupto se derrumbó, porque se metió con la familia equivocada. Es un poderoso recordatorio de que, si bien se puede abusar de la autoridad, la verdad, respaldada por el coraje y un poco de ingenio táctico, es invencible. Raythorn, Bill Gentry y el sargento Kowalski creían que eran la ley, pero olvidaron que la ley también les aplica a ellos. ¿Qué opinas? ¿Habrías mantenido la calma como Thanos o te habrías vuelto completamente lobo como David Sterling desde el primer día? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia de justicia a sangre fría, dale a me gusta. Ayuda mucho al canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Comparte este video con alguien que necesite ver a los malos perder por una vez. Gracias por ver y cuídense.